Comenzamos con Escazú, que es el Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, firmado, se llama así porque fue firmado en la ciudad Ica, en la ciudad costarricense de Escazú. No habíamos hablado casi, oído mucho de este acuerdo cuando se firmó, ahora se tiene que ratificar, el Congreso tiene que ratificarlo y se ha generado todo un debate sobre qué significa esta firma de este acuerdo, si nos vamos a someter a una jurisdicción supranacional, si esto va a significar ahuyentar la inversión privada, sobre todo en la Amazonía, y si es que es algo que ya estaba considerado y no era necesario, es redundante hacer este tipo de pactos. Farid, a ver, comencemos por qué parte, porque si es necesario o no, quizás. A ver, la paradoja es que quienes critican el acuerdo formulan dos críticas que en mi opinión no son compatibles entre sí. Una crítica es que el acuerdo, digamos, implica, y lo dice explícitamente el comunicado de la CONFIEP, una abdicación a nuestra soberanía. Pero paradójicamente, en ese mismo comunicado de CONFIEP, igual que en otras críticas, se dice que buena parte de los derechos contemplados en el Acuerdo de Escazú son redundantes porque ya están contemplados o bien en la legislación nacional o bien en otros acuerdos internacionales que ha suscrito el Perú. O sea, en otras palabras, el acuerdo es redundante, pero a la vez atenta contra la soberanía. En mi opinión, son críticas que no son compatibles entre sí. La crítica de la redundancia tiene algún asidero. O sea, es cierto que la virtual totalidad de los acuerdos reconocidos, de los derechos reconocidos en el Acuerdo de Escazú, ya están contemplados en la legislación nacional. Pero hay dos razones por las cuales los países, pese a ello, firman acuerdos internacionales en este tipo de materias. La primera razón es la que probablemente esté en la mente de Iván Duque, presidente conservador, habría que decirlo, de Colombia, que no solo suscribió el acuerdo de Escazú, menciono que es su filiación política, porque uno de los argumentos es que es un acuerdo radical de izquierda. Entonces, habría que explicar... Es una imposición de grupos de izquierda, digamos, los que generalmente atribuyen este tipo de legislación a grupos vinculados a Soros o al Foro de Sao Paulo, ¿no? Ya, entonces habría que creer que Iván Duque, el cachorro de Álvaro Uribe, el delfín, sería en realidad el animal, digamos, que correspondería, un delfín como sinónimo de sucesor, ¿no? De Álvaro Uribe, presidente conservador de Colombia, está sometido a los designios de Soros o a las presiones del Grupo de Sao Paulo y habría claudicado, porque no solo suscribió el acuerdo, sino que ya lo ha sometido a consideración del Parlamento para su ratificación. Así es, ayer, y lo ha anunciado, lo ha presentado como una cuestión urgente. Sí, pero la pregunta sería por qué él en particular tendría interés en suscribir un acuerdo que contempla derechos que ya están contenidos en la legislación colombiana. Y es precisamente el hecho de que esos derechos contemplados en la legislación colombiana no se ejercen en la práctica. Por ejemplo, el derecho a la integridad física, el derecho a la vida, cuando se trata de dirigentes ambientalistas. Habría que recordar que Colombia es el país en el mundo donde más dirigentes sociales son asesinados de manera anual. Algunos informes los llaman defensores de derechos humanos, pero esto es concebido de una manera muy amplia. Entonces, la primera es dar una señal a la comunidad internacional de que a partir de ahora se van a garantizar esos acuerdos que ya están contemplados en la legislación nacional. La otra razón por la que un país firmaría un acuerdo que contempla derechos que ya están contenidos en la legislación nacional probablemente sea la que tenía en mente alguien como Michel Temer, que dicho sea de paso es el presidente conservador de Brasil que contribuyó a derrocar a Dilma Rousseff, ¿no? Entonces difícilmente se le puede acusar, bueno, fue vicepresidente de Rousseff, pero claramente no era un hombre, no es un hombre de izquierda. ¿Por qué alguien como Temer firmaría algo como esto? Probablemente ante la eventualidad de que alguien como Bolsonaro gane la siguiente elección
y estamos hablando de una persona que se ha declarado públicamente partidario de la tortura y de la dictadura militar brasileña que, digamos, existió entre 1964 y mediados de los 80, y entonces es hacerle difícil a un gobernante que no crea en esos derechos el esfuerzo de renunciar a ellos, porque no solo habría que modificar la legislación nacional, sino que habría que ir en contra, bueno, se puede, pero no bajo cualquier circunstancia, habría que repudiar un tratado internacional, es elevar la vara para un gobernante que luego quiera desconocer ese tipo de acuerdos. Pongo un ejemplo de esto, y con eso termino. Argentina y Brasil firman un acuerdo sobre limitación de tecnología nuclear, precisamente porque los gobiernos civiles, que eran todavía nuevos, los gobiernos democráticos en los 80s, en ambos países, temían la presión de los militares, sea para, digamos, retomar programas nucleares con fines militares, en algún momento se contempló esa posibilidad en Brasil, o sea la posibilidad de un golpe de Estado. Entonces, nuevamente, la idea es que firmas a nivel bilateral un acuerdo para solidificar tu decisión nacional en la materia. Y el punto mencionado de la protección a los defensores del medio ambiente, que hemos visto las cifras en el mapa que acabamos de ver, la cantidad de defensores del medio ambiente que han muerto, sobre todo en Colombia y en Brasil, también en México. Hay un documento de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, a la cual aspiramos, ¿no? Pertenecer, y creo que lo tenemos ahí, no sé si lo podemos poner, que hace una serie de recomendaciones, ahí está, estudio de la OCDE sobre políticas públicas de conducta empresarial responsable. Y en uno de los puntos, creo que lo he subrayado o lo tenemos a la mano, hablan de la necesidad de, bueno, esto es en general, ¿no? El gobierno debería priorizar la ratificación del Acuerdo de Escazú como primer paso para garantizar estas protecciones, entre ellas la de los defensores del medio ambiente, pero también en general lo que significa ese acuerdo, ¿no? El acceso a la información y el acceso a la justicia ambiental. Otro de los puntos que también se quejan los que son críticos de este acuerdo es que vamos a entregar la soberanía de la Amazonía. Bueno, han leído tan poco del acuerdo que ni siquiera se dan cuenta de que no es un acuerdo sobre la Amazonía. La Amazonía incluye, la cuenca amazónica incluye 9 países. El acuerdo de Escazú incluye 22. ¿Por qué? Porque no es un acuerdo sobre la Amazonía. Es un acuerdo sobre el derecho a la información, a la participación en el proceso de toma de decisiones y a la justicia en temas ambientales. Y puede tratarse de temas ambientales en la región amazónica o en cualquier otra región de los países involucrados. Ese argumento lo ha levantado la CONFIEP en su pronunciamiento sobre la materia. Ahora, habla de la abdicación a nuestra soberanía, ya que el Perú estaría expuesto a los marcos normativos internacionales. Primera cuestión, el Acuerdo de Escazú no obliga a Perú a someterse a los marcos normativos internacionales, en el sentido de que, porque eso es lo que dice explícitamente el pronunciamiento de la CONFIEP, no obliga a someter las diferencias que pudieran surgir entre las partes que ratifican este acuerdo, no obliga a reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya. Tenemos ahí el artículo preciso que habla de este 19. Punto. Aquí lo tenemos el artículo 19, ¿no? Ahí está. No, es el comunicado del... No, ese es el comunicado de CONFIEP, sí. No. Aquí está el artículo, sí, cuando una parte firme ratifique, ahí está muy chiquitas las letras, pero lo que hemos leído es que tiene que dejar por escrito esa parte. Exacto. Cuando ratifique el acuerdo, si es que lo ratifica, podrá indicar por escrito al depositario, en lo que respecta a las controversias que no se hayan resuelto conforme al párrafo anterior, que acepta considerar obligatorio uno o los 2 medios de solución siguientes. Y habla de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia y de un arbitraje internacional. Pero eso hay que indicarlo por escrito. Sí, acá está, al ratificar el acuerdo. Si solo ratificas el acuerdo y no expresas eso por escrito, no aceptas la jurisdicción. Ahora, podrá indicar por escrito, sí. Ahí está, sí. Sin embargo, habría que añadir lo siguiente. Incluso si
hubiera obligación de acudir a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, de aceptar su jurisdicción, la obligación del Perú de aceptar la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia cuando surgen controversias con otros estados del hemisferio americano, deriva en lo esencial no de este acuerdo, sino deriva del artículo 31 del Pacto de Bogotá. El artículo 31 del Pacto de Bogotá establece explícitamente que las partes reconocen como obligatoria ipso facto la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. O sea, el Perú ya está obligado a aceptar la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia cuando sea demandado por un país suscriptor del Pacto de Bogotá. De hecho, el artículo dice cualquier Estado americano, no especifica que tenga que ser suscriptor del Pacto de Bogotá. Y recordemos, antes de que alguien quiera decir que no solo no debemos suscribir el Acuerdo de Escazú, sino que además debemos retirarnos del Pacto de Bogotá para que jamás nos puedan llevar a la Corte Internacional de Justicia, que nosotros invocamos el Pacto de Bogotá para llevar a Chile a la Corte Internacional de Justicia en el diferendo que le ganamos ante esa Corte. O sea, la paradoja es que la jurisdicción de esa Corte, cuando ha intervenido en un asunto de interés para el Estado peruano, ha fallado en favor de Perú. Ahora, si leemos ese artículo, significa que el Congreso, en el momento en que pueda o vaya a debatir, se va a demorar, por lo que ha dicho el canciller, debatir esta ratificación, podría dejar por escrito eso, que no quiere someterse a la jurisdicción de la Haya. No tiene que decir nada. Si solo ratifica el acuerdo tal cual está escrito, no hay obligación de aceptar la jurisdicción de la Corte. Si quieres aceptar de manera obligatoria la jurisdicción de la Corte, solo en ese caso tienes que decirlo por escrito. Entonces, ahora, no es cierto lo que se dice respecto a que este acuerdo nos obliga a aceptar la jurisdicción de la Corte, y como ya dije, esa discusión es irrelevante porque ya aceptamos como obligatoria la jurisdicción de la Corte en controversias con otros estados americanos. Ahora, hay dos puntos de vista, ¿no? Por un lado están los que lo critican, que hemos visto con FIEP y también otros gremios empresariales. Por el otro están defensores del medio ambiente. Tiene que haber esta dicotomía entre protección del medio ambiente y desarrollo económico. ¿Por qué debe verse un instrumento como este, como una cuestión ideológica de izquierda? A ver, algunos de los países con mayor protección del medio ambiente, con normativa más rigurosa en materia de protección del medio ambiente, son algunas de las economías capitalistas más ricas del mundo. Alemania, por ejemplo, o los países nórdicos, ¿no? O sea, no hay una contradicción necesaria. No menciono países de nuestra América porque Estados Unidos y Canadá no son precisamente casos ejemplares. Pero repito, la Unión Europea, en promedio, es la región del mundo donde más rigurosa es la protección del medio ambiente y es una de las regiones del mundo más ricas. Entonces no hay, y es una región compuesta íntegramente por países capitalistas. Entonces ni es incompatible con la propiedad privada, ni es incompatible con el progreso. Entonces, ¿cómo entender? O sea, hemos citado el caso de Duque, ¿no? Que no se le puede decir que es un gobernante de izquierda o caviar, que ha puesto como un tema urgente ante el Congreso la aprobación de este acuerdo de Escazú. Pero Chile ni siquiera lo ha firmado. El tema es que hay que tener en consideración que hay temas de política interna, ¿no? En Chile, el caso con el Perú generó una gran preocupación por la idea de seguir sometidos por el Pacto de Bogotá, como ya indiqué, Chile suscriptor, a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, porque, para decirlo claramente, Chile subestimó al Perú. Chile subestimó al Estado peruano y creyó que no iba a poder presentar un caso convincente ante la Corte. Y se dio con la sorpresa de que el caso peruano era bastante mejor de lo que suponían los políticos chilenos. Y tuvieron el temor a que volviera a repetirse la experiencia con Bolivia. En el caso de la experiencia con Bolivia, Bolivia lleva a Chile a la Corte, el fallo no fue desfavorable a Chile. Pero el fallo en el caso peruano es uno que lleva a que haya reticencia, igual que Colombia cuando pierde un caso ante la Corte Internacional de Justicia ante Nicaragua, haya reticencia a manifestarse explícitamente en favor de la jurisdicción de cortes internacionales,
o de someter, digamos, al país a obligaciones internacionales. Pero además está el hecho de que no es un tema prioritario en este momento porque el gobierno de Piñera tiene una situación fuera de control en materia sanitaria. Cuando se creía que Chile era un caso ejemplar de respuesta al COVID-19, resultó que no lo fue. Tenía ya protestas, recordemos el año pasado, por cambio a la Constitución, digamos, reforma del sistema de pensiones, etcétera. Y el nivel de aprobación de Piñera llegó a estar virtualmente por debajo de los 2 dígitos en algún momento. Ahora está un poco por encima, pero por debajo de 20. Entonces creo que simplemente no es una prioridad, pero eso no quiere decir que no se contemple. Recordemos que el pronunciamiento de la CONFIEP decía: los países miembros de la Alianza del Pacífico, socios del Perú, no han ratificado el acuerdo. Bueno, a los pocos días, Iván Duque lo envía al Congreso para su ratificación. O sea, que no lo hayan hecho hasta ahora no quiere decir que no lo vayan a hacer en el futuro. No. Y que también el momento para nosotros también es difícil, la oportunidad, ¿no? Por la emergencia sanitaria, también como lo es en Chile, pero es justamente lo que propone este acuerdo, es el acceso a la información, propone el debate. O sea que está bien lo que se está haciendo, es justamente es el punto. Bueno, hay un artículo hoy día en El Comercio que se queja porque cualquier ciudadano puede requerir sin fundamentarlo todo tipo de información en materia ambiental. Bueno, eso ya está no solo en la legislación peruana, está en la propia Constitución del Perú. Están los portales de transparencia, ¿no? Están los portales de transparencia de los municipios, por ejemplo, o de los ministerios, ¿no? De las entidades públicas. Claro, porque aquí el punto de partida, y eso lo dice la Constitución, el artículo 2 de nuestra Constitución, que define los derechos fundamentales de los ciudadanos de nuestro país, en su acápite quinto, define como un derecho fundamental el derecho a solicitar sin expresión de causa, sin fundamentarlo, como se queja el artículo de hoy en El Comercio, solicitar sin expresión de causa la información que requiera y el derecho a recibirla de cualquier entidad pública en el plazo legal con el costo que suponga el pedido. O sea, y por eso es que el Acuerdo de Escazú pone la carga de la prueba en el gobierno, porque si el gobierno quiere negar acceso a información pública, tiene que sustentarlo, porque está negando lo que la Constitución define como un derecho fundamental de todo ciudadano. Claro, ¿no? Con limitaciones de la intimidad o de seguridad nacional. O otras establecidas por ley. O sea, obviamente hay limitaciones y el Acuerdo de Escazú también lo admite, ¿no? O sea, no es un bolsillo sin fondo, como dice uno de los detractores, me parece que es Pablo de la Flor, que cualquiera que tenga legitimidad puede exigir información y más información y ser un bolsillo sin fondo. Primero, cualquier ciudadano del Perú tiene derecho a exigir la información que le plazca, porque la Constitución misma dice sin expresión de causa, no tienes que especificar por qué quieres esa información. Argumentas que es de dominio público y por ende tienes derecho a ella. Y ahí es el gobierno el que, si te niega el acceso a la información, si no te brinda la información, tiene que justificar por qué la denegatoria. Entonces, y las razones para denegarla son las que establece la propia Constitución. Entonces, no es cierto, y dicho sea de paso, el Acuerdo de Escazú dice explícitamente que este tipo de temas se resuelven de acuerdo a la legislación nacional, y en este caso, de acuerdo a la Constitución. Otro de los argumentos en contra, y estoy tomando estos puntos que han sido ya tomados por Mariano Castro, ex viceministro de Ambiente, que dice: las comunidades, uno de los temores es que las comunidades tomarán decisiones y frenarán proyectos de inversión. Por ejemplo, en el caso, ya esto lo pongo yo, en el caso de Chinchero, ¿cómo se aplicaría, de qué manera hubiera cambiado esa construcción del aeropuerto con el Acuerdo de Escazú ya ratificado? Bueno, el problema, en realidad, una de las críticas de que el acuerdo es redundante es que en el Perú ya existe, porque hemos suscrito un acuerdo dentro de la OIT, ya existe el derecho a la consulta previa. Sí. Entonces, básicamente sería ejercer ese derecho. No estamos hablando de algo radicalmente distinto a lo que ya tenemos entre nuestras normas contemplados. Sí. ¿No? Y claro, el problema es que el Estado no parece percatarse
de que la frase completa es consulta previa. La pregunta es qué No parte posterior. previa no entienden, ¿no? O sea, en Tía María primero se da, yo no me opongo a la inversión minera. Yo he sido, hay poca gente que lo sabe, pero yo he sido empresario privado. Mucha gente no lo sabe. Poco tiempo, unos 7 años, pero lo he sido, he tenido esa experiencia. No soy hostil ni a la inversión privada, ni a la empresa privada, ni al mercado como mecanismo de asignación de recursos. Mi punto no es que no deba hacerse la inversión. Mi punto es que tú no puedes presentar como, digamos, consulta previa, una consulta que se realiza cuando el Estado ya ha tomado decisiones fundamentales sobre el tema, como aprobar la concesión en el caso de Tía María, o aprobar el proyecto en el caso de Chincheros, ¿no? La palabra previa ahí es fundamental. Y el punto fundamental adicional es que la consulta previa no es vinculante. O sea, esta idea, no me recuerdo de quién era la cita, pero lo que leíste, de que las comunidades van a bloquear proyectos, si lo bloquean va a ser porque se movilizan en contra del proyecto, no por ejercicio de la consulta previa. Pero si se hace la consulta previa es menos probable de que se movilicen en contra del proyecto, porque las concesiones de ley estarán amparadas en un consentimiento de la comunidad. Pero el consentimiento de la comunidad, aunque sea duro admitirlo, no es indispensable, no es vinculante, pero la consulta debe ser previa, no a posteriori. Y en eso también va para este mismo gobierno, porque es en esta gestión que se insiste en el caso de la construcción de Chinchero, cuando, por ejemplo, había todo un pronunciamiento de historiadores y arqueólogos en contra de esa construcción. O sea, que un poco yendo en contra de lo que están firmando, ¿no? Y ya había un contrato para construir el aeropuerto, ¿no? Ese es el punto. O sea, el Estado peruano no está... volvemos al punto de si estas normas, estos derechos contemplados por el Acuerdo de Escazú son redundantes, ¿para qué los firmas? Sí. Bueno, porque no estamos cumpliendo nuestra legislación interna. Y entonces una forma de decirle a la comunidad internacional, ahora sí voy a cumplir mi legislación interna, es decirle, te doy derecho a injerencia, pero no a veto, a través de un acuerdo internacional en estas materias. Voy a mostrarle al mundo que voy a cumplir lo que ya está escrito en mi propia legislación. Pero seamos claros, no está siendo respetado. En el caso peruano, por ejemplo, según el portal de periodismo de investigación Ojo Público, en los últimos 7 años se han asesinado a 16 defensores de derechos socioambientales. 10 de ellos en la Amazonía, y en el caso de los 10 asesinados en la Amazonía de 2013 a la fecha, en ninguno de esos casos ha habido una condena al día de hoy. Entonces, por eso es necesario este tipo de normas, porque la legislación no se está cumpliendo. Vamos a ir al tema de los líderes. Solo para terminar, bueno, fuera que el Estado pudiera evitar esas muertes, pero dado que no pudo evitarlas, por lo menos debería esclarecerlas. Y quienes matan a estos dirigentes indígenas probablemente sean narcotraficantes o traficantes de tierras. Entonces, gente que actúa al margen de la ley, no solo por cometer un asesinato. O no necesariamente. Vemos el caso trágico de Santiago Manuín, que ha muerto ahora por el COVID y recibió balazos durante el Baguazo. Un acuerdo como este hubiera ayudado de alguna manera a prevenir una tragedia como la de Bagua. A ver, habría que ver... O es declarativo, en todo caso, no sé. Bueno, el tema es que las comunidades... Claro, yo creo que, para sincerar el debate, ¿no? Se dice que a lo que le preocupa a la CONFIEP es la soberanía, pero cuando gremios de la CONFIEP ponen ejemplos de aquello que temen, sus ejemplos son como el de PETA respecto a la lana de alpaca, son ejemplos de invocación de, si mal no recuerdo, la adenda ambiental, que es algo exigible legalmente y es parte del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. La razón por la que una filial de la empresa corrupta Odebrecht, que está demandando al Estado peruano por $1.200 millones ante el CIADE, es porque firmamos un acuerdo de protección de inversión con Luxemburgo. Los gremios que conforman la CONFIEP están de acuerdo con esos
tratados, con el Tratado de Libre Comercio y su adenda ambiental, porque si no, no habrían propuesto que se suscriba y se ratifique, o con los acuerdos de protección de inversión. Entonces, que no me digan que lo que les preocupa es el tema de la soberanía, porque esos acuerdos de protección de inversión le dan a empresas extranjeras corruptas como Odebrecht, o alguna filial de Odebrecht, el derecho a demandarnos ante una instancia de arbitraje internacional como el CIADI sin pasar por la legislación nacional o sin pasar por la justicia nacional. Entonces, no les preocupa la soberanía, lo que les preocupa es, digamos, que esto sea utilizado por estos acuerdos, sean utilizados como argumento por comunidades locales opuestas a proyectos mineros en particular. Eso es lo que les preocupa. Sinceremos el debate. Esto no es un debate sobre la soberanía. Nada de lo que está en el acuerdo de Escazú vulnera la soberanía tanto como los acuerdos de inversión. El tema es que, por razones atendibles, los gremios empresariales están a favor de esos acuerdos de inversión. Y por esos acuerdos de inversión nos llevan empresas corruptas a tribunales o a instancias de arbitraje internacional, ¿no? Entonces, irónicamente, lógicamente, la OECD más bien recomienda como un instrumento, ¿no?, para países que accedan a este grupo el tener este tipo de instrumentos legales. Bueno, sí, cuando, por ejemplo, el ex canciller Tudela dice que todo esto deriva de la Declaración de Río de 1992, que es una declaración de izquierda radical y que por eso Estados Unidos no la suscribió. Bueno, habría que decir dos cosas. Primero, Estados Unidos no ha suscrito virtualmente ningún acuerdo ambiental significativo. No fue parte de la Declaración de Río, nunca ratificó el protocolo de Kioto y se acaba de retirar con Donald Trump del Acuerdo de París, que no tiene ninguna obligación que no se hayan autoimpuesto los propios estados. Y tampoco es parte de la Corte Penal Internacional, creo, ¿no? Bueno, es parte de la Corte, pero cuando no le conviene no acepta los fallos, como ocurrió en el caso de Nicaragua. O sea, mi punto es que Estados Unidos desconoció o no firmó la Declaración de Río por razones totalmente ajenas a si el contenido era de izquierda radical o no. Y dicho sea de paso, el izquierdista radical que firmó la Declaración de Río en representación del Perú fue Alberto Fujimori, ¿no? Duque, presidente de derecha, está a favor del Acuerdo de Escazú. La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de la cual quiere formar parte el Perú, y ese es un deseo expresado por gobiernos conservadores, como el de Pedro Pablo Kuczynski, no por la izquierda. La OCDE nos pide que ratifiquemos el Acuerdo de Escazú, como nos pide que tengamos un control previo de fusiones y adquisiciones. Pero de pronto resulta que la OCDE está alineado, según ellos, con la izquierda radical. ¿Quiénes forman parte de la OCDE? Todas las democracias capitalistas desarrolladas, además de países como México, Colombia o Chile. Habría que creer que los gobiernos del Reino Unido, el gobierno conservador de Estados Unidos, el gobierno conservador de Japón, son aliados de la izquierda radical. Ese es el tipo de debate afibrado que tenemos en el Perú sobre estos temas, ¿no? Y los países que ya han firmado, entre los que han firmado, bueno, está en camino, también está Ecuador, Bolivia, Panamá y Uruguay, que Uruguay tampoco tiene un gobernador a izquierda. No, ahora, y Ecuador tampoco. Ecuador tampoco, Panamá tampoco. Sí, tampoco tiene. Ahora, importante, o sea, no hemos mencionado, creo, hemos hablado de la jurisdicción internacional, que es opcional, digamos, se tiene que precisar si se recurre a ello o no, pero lo que también habla este acuerdo es el acceso en asuntos ambientales, o sea, que haya juzgados que conozcan de este tema, que ya los hay, por ejemplo, en Madre de Dios, por lo que tengo entendido. Sí, pero en general acceso a la justicia, no tienen que ser tribunales especializados en temas ambientales, ¿no? Y nuevamente, el caso que ya di, la prueba de que no se está haciendo justicia es que los defensores de hábitats ancestrales en la Amazonía que son asesinados, ni nos enteramos en Lima de que fueron asesinados y sus casos nunca se esclarecen, o por lo menos no han sido esclarecidos hasta ahora, ¿no? Entonces, por eso la necesidad de una protección especial, claro, y el caso de Perú además es relativamente menor. Los casos que son críticos en el hemisferio son los de Colombia y Brasil, que son los países
donde más defensores de derechos humanos son asesinados cada año en los últimos años. Alrededor de 2/3 de los defensores de derechos humanos, más de la mitad de los cuales son defensores de derechos socioambientales, sí. Pero más de 2/3 más o menos del total de muertes en el mundo de este tipo se producen en nuestra región del mundo, y sobre todo en Colombia y Brasil. Claro, cómo negar una protección a esos defensores del medio ambiente, ¿no? Que además son tan vulnerables, y lo acabamos de ver con el caso de Santiago Manuín, que ya tenía heridas de bala y tuvo que enfrentar, bueno, y murió con el COVID, como el coronavirus.